Bueno, el martes contábamos que había entrado en vigencia el decreto por el cual se anunciaba o se implementaba el aumento de los jubilados a partir de junio, ¿eh? Y fijaba la mínima en 14.430 pesos, la pensión universal para adultos mayores en 14.161 y la asignación universal por hijo en 7.386 pesos. El mismo martes, y ahora vamos a hablarlo con ella, nos llega el muy buen informe que cada 2 o 3 días, porque la verdad que son muy periódicos, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda nos envía y lo queremos compartir y agradecerle a ella que nos está escuchando el haber recibido este informe. Cecilia González Bonorino es economista de la Universidad de Avellaneda y te saludamos Gastón Tiburcic, Pablo Marcau y equipo aquí en Radio Cooperativa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, ustedes. ¿Cómo va el aislamiento? ¿Cómo se labura a distancia con todos estos temas? Imagino que también ustedes con esas condiciones, ¿no? Sí, y se labura bastante porque la verdad es que está pasando de todo y así que nada, ahí, atacando cada cosa que viene desde Sí. casa. Pero muy Cecilia, bien. contábamos como noticia, bueno, lo decíamos el martes y hoy lo queremos charlar más en profundidad con vos. Ustedes le ponen como título al informe: más del 92% de los beneficiarios previsionales superarán a la inflación con el nuevo aumento. Así todo, el número sigue siendo, por supuesto, muy bajo. Digamos, ¿qué mirada tenés con esto y qué nos podés contar como primera aproximación a este informe que ustedes hicieron sobre el tema previsional y de jubilaciones en la Argentina? Sí, un poco como primero para contextualizarlo, nosotros ya veníamos desde la última reforma que se hizo a la movilidad jubilatoria en diciembre del 2017, los jubilados perdieron 19,5% del poder adquisitivo. La caída fue muy fuerte porque con el cambio de fórmula se comió un trimestre el gobierno y de ahí la base fue más baja y entonces todos los aumentos futuros que tuvieron los jubilados fueron más bajos. ¿Se escucha algo raro también? ¿Me escuchan bien? Hay un ruidito, pero te escuchamos en buen volumen, digamos. Hay una pequeña interferencia, pero sales bien, sí. Bueno, entonces cuando asume el nuevo gobierno se llama al Congreso para sacar por ley la emergencia económica y social que entre sus puntos decía suspender esta movilidad jubilatoria hasta que se resolviera una nueva, ¿sí? Como para que los jubilados, para mejorar la posición de los jubilados. Esa reforma jubilatoria, esa detención de la fórmula jubilatoria del macrismo regía hasta junio, o sea, hasta ahora. Sí. Esto de lo que va a pasar en junio es medio una incógnita, de hecho todavía no se dijo nada, pues se suponía que entre el periodo de enero y junio se iba a definir la nueva fórmula. Pero ¿qué pasa? Eso tiene que estar aprobado por el Congreso y hoy solo el Congreso puede funcionar para sancionar leyes que tengan que ver con la pandemia. Sí, o sea que de acá a futuro no sabemos qué es lo que va a pasar con las jubilaciones. Claro, ahora Pero vuelve bueno, a pasar, Cecilia, en algún punto, esta es una discusión legal, que inclusive la otra movilidad o el otro cambio en la movilidad está en la justicia. Vuelve a pasar a una cosa que llaman los especialistas, que es el empalme. Hay un par de meses, en el otro mes, en el otro caso fueron 3 meses, que quedan como en el aire hasta que se implementa la nueva fórmula, digamos. Hay algunas cuestiones legales y técnicas que son complejas también, ¿no? claro, esas cosas se tienen que revisar y se iban a revisar en estos 6 meses y tenemos a todos los funcionarios no pendientes de las medidas que se están tomando para afrontar los coletazos de la pandemia. Claro. Entonces, de acá a junio para adelante, la verdad es que no sabemos qué va a pasar con esto. Lo que hace el informe es sí analizar cómo, mientras se suspendía esa fórmula fórmula de movilidad jubilatoria, el gobierno iba a dar aumentos por decretos. Lo que hace es ver el informe cómo evolucionaron esos saberes jubilatorios en comparación a lo que hubiese sido con la fórmula de Macri. Y lo que muestra es de que las jubilaciones no solo le ganaron a la inflación, ¿sí? Las jubilaciones desde diciembre de 2019 hasta junio aumentaron más o menos 20% y se estima que la inflación en este periodo va a ser del 13%. Claro. ¿Sí? Eso les da una mejora en términos monetarios de 13.000 pesos. En esto, En comparación con lo que hubiese sido la fórmula de Macri, perdón. esto ustedes comparan, digamos, aumento concreto o remuneración concreta contra inflación, pero por ejemplo, hay que sumar también que hay un cambio en la entrega de medicamentos, por ejemplo.
Bueno, no, claro, eso es esta comparación aparte. lo que considera es el aumento de diciembre, que sí era el estimado por la fórmula de Macri, más el bono de 5.000 pesos que se habían dado en diciembre, que se volvió a repetir después en enero, ¿sí? Sí. Después, en marzo se había aumentado un 2,3% la jubilación mínima y se había dado un bono extra de 1.500. En realidad ese bono extra iba como estando en función, la idea era que todas las jubilaciones se acercaran a los 15.892 pesos, entonces ese bono se achicaba en cuanto mayor era la jubilación. La intención siempre, o sea, que tuvo el gobierno fue como achatar la pirámide, ¿sí? Como generar una distribución más equitativa dentro de los haberes jubilatorios. Ahora, Cecilia, estamos hablando con Cecilia González Bonorino, que es economista de la Universidad de Avellaneda. Está muy claro como lo explicaron en el informe y lo que estás contando vos acá. Ahora, la pregunta es, y si querés casi fuera del informe ¿cómo se sostiene el sistema previsional en la Argentina? Vamos a vivir momentos muy complicados porque en parte se sostiene con los aportes de los activos. El empleo, Bueno, hay que pensar, puede llegar a correr serio riesgo en los próximos meses por la pandemia, totalmente. por la caída en la actividad económica. Se empieza a discutir, nosotros en la apertura del programa hablábamos de, bueno, cambios que se pueden llegar a venir en materia tributaria, un nuevo esquema impositivo. ¿Qué mirada tenés al respecto de cómo sostener el sistema para hacer que sea sustentable, que tanto les gusta decir a muchos economistas? Lo que pasa es que la forma en que algo sea sustentable no necesariamente implica que sea equitativo, Claro. ¿no? O progresivo. Ese es el problema que hay con las jubilaciones. De hecho, me parece como cuando nosotros estamos hablando mucho de las jubilaciones mínimas, que las 3/4 de las jubiladas y los jubilados cobran una jubilación mínima. Y cuando vos mirás el porcentaje, la mitad de los jubilados ingresó por una moratoria previsional, es decir, no hubo aportes, o no estuvieron los 30 años de aportes, ¿sí? Ahora, cuando vos miras todas esas políticas, todo lo que pasa en el sistema previsional se replica en lo que son asignaciones familiares, porque tienen exactamente la misma movilidad, la misma fórmula de movilidad, ¿sí? Las asignaciones familiares también tuvieron un montón de beneficios extras en este periodo, porque hoy quien cobra una asignación universal por hijo cobró bonos extras por cada uno de los hijos, más que puede cobrar el IFE, más las tarjetas alimentarias, ¿sí? Es como, o sea, el mayor todo el universo en realidad de los beneficiarios del sistema de ANSES, para decirlo de alguna forma, le ganó a la inflación y mejoró su poder adquisitivo. Ahora, la sostenibilidad de esto, en este contexto de pandemia, donde llegamos a el máximo histórico en el mínimo de recaudación por aportes y contribuciones, y sí, hoy el Estado está haciendo un esfuerzo enorme para afrontar esta situación. Creo que habrá que repensarlo para que sea sostenible. Creo que hay que pensar un poco más. En principio, el gran problema que tiene la Argentina es la informalidad, o sea, ¿qué fue lo que pasó con el IFE? Claro. Había un gran universo de personas que no estaban registradas, entonces como si vos no tocas en principio la formalidad en un mundo que está yendo hacia la precarización, eso va a ser, me parece que es como un punto clave, y después es empezar a ver qué fue lo que pasó, o sea, el sistema previsional, cómo se sostiene, aportes y contribuciones, pero también hay parte de, creo, impuestos a las ganancias y algunos tributos al tabaco, Claro. Y demás que son extra. Sí, sí. Mercado laboral. E impuestos que también este año van a estar resentidos porque si cae toda la actividad va a caer también esa recaudación. Entonces, claro, quizás el sostenimiento del sistema previsional va a tener que estar vinculado quizás también con una reforma tributaria, Claro. para ver cómo redistribuís dentro de los ingresos del Estado, ¿sí? Los recursos. Y ahí te metes en un problema político histórico descomunal que por supuesto es hermoso discutir en términos académicos, pero cuando vos le querés cobrar un impuesto a los que tienen mucha guita en este país, se te arma un problema tremendo, ¿no? Claro, yo creo como que vos tenés dos discusiones que son muy distintas. Uno es generar mayor equidad, donde me parece que una jubilación no debería estar de acuerdo a el mundo laboral en el que se encuentra una persona, ¿sí? Como en los niveles, considerar los niveles de precarización y demás. O sea, por ahí tenés un lado desde la equidad y después desde el lado del sostenimiento, sí, tenés que repensar hacia dónde va el mundo. Es un mundo más flexible y más precario, donde cada vez vas a recaudar menos desde esa instancia laboral,
y pensar en otro tipo de tributos para recaudar que vayan hacia esa dirección. Cecilia, fuiste muy clara, te agradecemos este rato de charla, encantados de haber charlado con vos y a disposición también para seguir conversando porque el tema económico se viene con mucha fuerza y hablabas del mundo, hay que mencionar, lo sabrás, en España se está apuntando a la renta básica, ya creo que hay algo de eso que se ha aprobado, en Chile hay un proyecto que se ha aprobado, digo, el mundo está avanzando también a que los estados están saliendo a bancar la parada y eso hay que verlo a otra cara, es decir, ¿quién lo sostiene? Lo que vos decías, bueno, ¿cómo lo sostenés? Y claramente te lleva a discutir el sistema tributario en Argentina. Sí, totalmente, totalmente. Lo más probable es que se dé esa discusión, igual o sea, es algo como demasiado controversial, de hecho durante el kirchnerismo no pasó, durante el macrismo pasó mal, claro, pasó al revés, más regresiva, pero sí, bueno, sí. Lo reveremos. Sí, está claro. Más de uno dice, bueno, 12 años del gobierno kirchnerista y ahora vuelven con esto, pero sin embargo la historia a veces te hace jugar este tipo de cuestiones cuando te las hace jugar, no atrás. No se puede volver el tiempo atrás, es ahora para discutirlo. Sí, totalmente. Y sobre lo que vos hablabas del impuesto a las grandes fortunas o lo que sea, sí. Como eso al principio parecía como un impuesto y después fue un ingreso, un aporte solidario, no está pensado ya como un impuesto, sino como un aporte por única vez, ¿sí? Sobre los stocks del 2019, claro. Que en la medida que va avanzando el tiempo, esos stocks en términos de pesos van perdiendo su valor. Tal cual. Cecilia, te agradecemos mucho y a disposición. Bueno, igualmente, les mando un beso enorme. Que estés muy bien. Cecilia González Bonorino, economista de la Universidad de Avellaneda, pasó por los micrófonos de AM770 Radio Cooperativa, aquí en Puro Contenido, clarito, el tema, sobre todo en el final, va a haber que discutir, señoras y señores, lo que dijimos al principio, esa cosa que se llama sistema tributario, los impuestos, los aportes, como lo quiera llamar técnicamente, sistema impositivo, el sistema tributario, pero vas a tener que discutir eso en la Argentina, si no, no hay nada que se pueda sostener.